¿Qué tal? Buenos días. El caso Manuel Bartlett, digo, no se esperaba nada diferente, o lo diferente o lo impactante hubiera sido que la función pública lo hubiera sancionado, o doctor, o por dónde empezar, cómo ve la valoración que hace la Secretaría de la Función Pública. Sí, efectivamente lo sorpresivo, lo que estaríamos comentando ahorita con sorpresa y con beneplácito es de que efectivamente se hubiera dicho, pues sí, aquí hay conflictos de interés, ¿no? Sobre todo en la cuestión de las empresas vinculadas con los hijos, etcétera, y pues por lo tanto pues se suspende a Manuel Bartlett. Eso hubiera sido lo sorpresivo, pero ya todo el formato indicaba de alguna manera cuál iba a ser el resultado, que es el que se confirmó el día de ayer. Es decir, más allá de que el análisis jurídico del dictamen, digamos, que hizo la Secretaría de Función Pública, que tendrían que hacerlo los abogados, etcétera, ya hubo un comentario por ahí del exministro Cosío, pues que dice que es vergonzoso, ¿no? Esto que está pasando, pero en fin, los juristas tendrían que analizar ese aspecto jurídico. Eh, Políticamente, bueno, pues lo que pasa es que se reprodujo el formato de la Casa Blanca, que tanto criticaron los obradoristas, incluida la propia secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. Criticó pues el formato, el hecho que la Función Pública tuviera digamos, una línea que había tirado el presidente en su momento, que había dicho que aquí se tiene que exonerar, y efectivamente la Función Pública sacó todo tipo de maromas para pues para exonerar el caso, ¿no? Entonces el formato es básicamente el mismo. El caso no es idéntico, pero el formato es muy parecido, y lo que se criticaba en ese momento es que la función pública, a final de cuentas, es parte del Ejecutivo, de tal manera que el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Ya realmente estos casos tendrían que, sí, a lo mejor en una primera instancia pasar por el Ejecutivo mismo, por la función pública, se supone que está para controlar a sus propios funcionarios, pero si hay alguno favorito, si hay alguno que goza del favor del presidente, o que el presidente esté involucrado de alguna forma, como en el caso de la Casa Blanca, pues ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué suponíamos que iba a hacer Virgilio Andrade en el caso de la Casa Blanca, sino exonerar? Y lo mismo ahora, porque Bartlett es un favorito de López Obrador, es muy cercano, de no haber sido uno tan cercano, a lo mejor sí le dicen, no, pues sí, sí, aquí estuvo mal, y entonces se separa del cargo. Pero siendo alguien tan cercano, tan importante para López Obrador, por la razón que sea, pues evidentemente que la Secretaría de la Función Pública simplemente cumplió el lineamiento que anticipadamente le dio el presidente. Es decir, el presidente dice una línea y la función pública la cumple. Eso es lo que se criticó en el caso de la Casa Blanca, y ahora se reproduce básicamente el mismo formato. Eso es lo que políticamente es cuestionable. Se reproduce el mismo formato porque la institución no encuentra pruebas, dice, suficientes, y las denuncias simple y sencillamente quedan pues sin proceder. ¿Cree usted que esto le afecte al presidente, en realidad a su administración? ¿Y por qué cargar con Bartlett? Yo todavía no entiendo, la verdad. ¿Por qué cargar con Bartlett? Y está ahí, se va a seguir en la CFE. Yo veo hasta una especie de rudeza innecesaria. No sé, doctor, ¿por qué cargar con Bartlett y si cree que esto le afecta al presidente? Y las razones de por qué está tan cercano a Bartlett y lo protege tanto y son tan aliados, pues quién sabe cuáles sean, ¿no? Se especula al respecto, cuando hay alguien tan favorito que sientes, y bueno, ¿en qué le habrá ayudado Bartlett en cierto momento? ¿Le habrá ayudado de alguna manera políticamente? En fin, eh, hay cuestiones ahí que no se sepan. Lo mismo con Bonilla, ¿no? Con Jaime Bonilla se decía, bueno, ¿por qué tanta protección a Jaime Bonilla? ¿Por qué tanta el Ejecutivo tan displicente, al contrario, tan complaciente con el asunto de Jaime Bonilla? Y se dice, por lo menos gente cercana a Baja California, dicen, pues es que le ayudó mucho en la campaña, ¿no? Le metió mucho dinero en la campaña, entonces ahí son favores políticos que se van haciendo, como ocurría con los otros partidos también. Aquí también hay ese tipo de situaciones, y ahora también estamos viendo en este formato, repito, que quizá el presidente, cuando salió el caso cuando los medios denunciaron el caso de Bartlett, pues no tendría que haberse pronunciado para dejar, se supone Sí. por lo menos, que la función pública actúe de manera independiente. No es independiente, es parte del Ejecutivo, y ese es el problema. Y también, como la función pública tiene limitaciones en sus propios propósitos, entonces dicen,
pues no vamos a investigar cómo se adquirieron esas propiedades, lo único que decimos es que no hay concubinato formal. Claro que pues no es muy fácil decir, pues no es mi concubina, porque cada quien tiene direcciones distintas. O sea, formalmente es muy fácil resolver ese asunto y le puedes poner entonces al nombre de la pareja sentimental varias propiedades. En fin, hay trucos legales. Bartlett no es ningún tonto, nadie lo acusó de tonto, ¿no? Ni lo ha acusado de tonto. Hay varias formas legales para disimular este tipo de cuestiones, y si la función pública dice, yo simplemente me limito, a lo mejor está así orgánicamente, decir, a revisar que en este gobierno no hay irregularidades. Si el funcionario en cuestión hizo irregularidades en otros tiempos, pues allá él, no nos metemos. En cambio, sí se meten, no la función pública, pero sí otras instancias, y se tienen que meter con funcionarios que hayan hecho irregularidades en otros sexenios. Ahí está Rosario Robles, ahí está, que está investigando en Estados Unidos, pero eventualmente también aquí, a gente vinculada con Genaro García Luna. Pues claro, qué bueno que se tenga que hacer así. Pero entonces, si la función pública dice, yo nada más reviso lo que me toca en mi sexenio, pues entonces sería otra instancia la que tendría que también revisar esos casos, porque si no, pues simplemente se lava las manos la función pública y ya queda exonerado por todo este sexenio Manuel Bartlett, sin haberse investigado debidamente. Es decir, desde antes de dónde surgieron estas propiedades, ¿No etcétera. debió haberse metido, cree usted, a la Secretaría de la Función Pública entonces si lo iba a exonerar? O tendría que derivarse a otras instancias también. Sí, la función pública tiene un papel que en realidad nunca ha funcionado. Siempre ha servido igual que ahora, ha servido básicamente para cubrir a los funcionarios que estén bien parados con el presidente. Puede sancionar a funcionarios que no se conozcan, menores, o que no tengan un vínculo directo con el presidente. Eso se criticaba en los sexenios anteriores, en los gobiernos anteriores, pero ahora estamos viendo que se reproduce eso mismo. Entonces, no es que no entre la función pública, es que si las funciones están limitadas, pues esto tendría que ir también a otras instancias, en principio con mayor autonomía, en principio que no forme parte del Ejecutivo y que sí pueda investigar hacia atrás. Si llega un funcionario que hizo su fortuna con corrupción, se denuncia en su momento y entonces dices, yo no me meto en la vida y en la trayectoria profesional de antes de este sexenio. Pues esto no sirve de gran cosa. Entonces tiene que ir a otra instancia, tendría que ir a otra instancia. Pero por lo pronto la función pública vuelve a reivindicar el hecho de que está ahí para proteger a quien el presidente le dice que protege. Es decir, tira línea y la función pública cumple y sigue esa línea, como sucedía antes. Entonces, esa imagen que queda ahí, como pues ahorita el presidente está diciendo en la mañana, insisto en que no somos igual que los demás. Pues sí, pero hacen las cosas igual que los demás, son muy parecidas. Entonces son los hechos los que permiten que te distinga de los demás o no. Pero si los hechos se parecen en eso y en muchas otras cosas que hemos visto, se parecen a lo que hace o lo que hacía el viejo PRI, o lo que hacía en su momento el PAN también, que el PAN tampoco quedó limpio de culpa, pues entonces pues el hecho de que repitas que no son los mismos, pues queda en el vacío. Lo que comprueba o no comprueba que son distintos o que serían distintos son los hechos. Y por otro lado, bueno, hemos visto y hemos platicado cómo pueden pasar por encima de la ley y de la Constitución, por ejemplo, en el caso de Jaime Bonilla, por ejemplo, en el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues entonces, ¿en qué es lo que se distinguen, no, de los demás? Conclusión, doctor, entonces, con este caso, decir, Conclusión, ¿qué vendría? ¿La función pública entonces tiene que ser reformada? ¿Qué tendría que pasar? Porque yo también estoy de acuerdo, digo, es en un formato viejo que no abona a la rendición de cuentas. La función pública para mí ya está cumpliendo también un ciclo y con esto, para mí, si usted me pregunta, no debió haberse metido. Entonces la función pública ha traído el caso para hacer pues un traje a la medida de Bartlett, del impresentable Bartlett, con todo respeto, pero digo, me extraña que se exponga el gobierno así de esta manera, sí, como doctor. si no tuviera historia, Bartlett, como si no Sí, tuviera sí, una trayectoria. Digo, si estuviéramos hablando de una persona que tuviera una trayectoria impecable, pues sí, sería muy creíble decir, pues no simplemente le están achacando cosas que no vienen, en fin, ¿no? Pero como si Bartlett, como gobernador de Puebla, en fin, fue una figura así totalmente transparente. Entonces sí, yo sí creo que esos casos tendrían que salir de la función pública. Eh, eh,
para que se pudiera Sí. investigar a fondo todo, no se pusieran los límites que se pone la función pública, y porque la función pública es juez y parte, ¿sí? Como parte del Ejecutivo es juez y parte. Entonces eso tendría que revisarse de otra manera por otras instancias distintas, de tal manera que hubiera una línea presidencial, no tuviera que ser seguida por la instancia que está investigando. Claro que eso también ya se está vulnerando porque todos los nombramientos ahora de las instituciones autónomas y de los órganos de control son leales a López Obrador. En poco tiempo ya va a tener el control de todas esas instancias. Pero formalmente, legalmente, pues no tendría que ser la función pública por los límites de su investigación que ellos mismos dicen, que nosotros no nos podemos meter más allá de lo que ocurrió en este sexenio, y eso no sirve de gran cosa. Y segundo, porque siendo parte del Ejecutivo, el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Totalmente. Pues, doctor, le agradezco mucho. No sé si quiere agregar algo más que no le haya preguntado el tema, pero el tema, insisto, yo creo que Sí es un golpe de credibilidad en el sí. combate a la corrupción. Desde luego, los devotos de López Obrador pues le justifican todo, ya están ahí saliendo a defender a Bartlett, quien lo dijera, ¿no? Cuando si les hubieran dicho en 88, ustedes van a salir a defender a Bartlett con todo, una paradoja. Pero sí creo que en el discurso del combate a la corrupción sí se mina la credibilidad en eso para López Obrador, para este gobierno. Muy bien, le agradezco mucho, doctor. Le mando un abrazo. Nosotros nos vamos de vacaciones, cada Priscila Cárdenas, a ver si lo necesitamos. Si usted va a salir, pues que la pase lo mejor y muy agradecido por este año. Y viene también un gran año y por supuesto estaremos haciendo alianza ahí para lo que venga, mi apreciado doctor. Claro que sí, con mucho gusto y feliz año también para ustedes. Igualmente, el doctor José Antonio Crespo, o lo mejor, bendiciones. Priscila, ¿qué tenemos por acá? A ver, Fíjate, ¿quién por llegó? acá tenemos, o más bien, ¿O quién llegó? enfrente de nosotros tenemos un pastel de